11 datos que no sabía sobre Isis y Osiris. Olvídese de Romeo y Julieta, o incluso de César y Cleopatra. La primera trágica historia de amor de la historia es la de los antiguos dioses egipcios Isis y Osiris. Isis y Osiris eran hermano y hermana, hijos de los dioses egipcios Geb, que representaba la tierra, y de la diosa Nat, que representaba el cielo. Además, eran marido y mujer. Aprenda sobre sus vidas y muertes, así como su veneración en el antiguo Egipto y más allá hasta el día de hoy. Isis y Osiris fueron dos de las deidades prominentes del antiguo Egipto. Eche un vistazo a cómo su culto e influencia en la cultura y la sociedad se han mantenido relevantes hasta el día de hoy. Isis y Osiris, una de las primeras tragedias románticas de la historia. Aunque hermano y hermana, Isis y Osiris estaban casados entre sí. Eran la reina y el rey del antiguo Egipto, respectivamente. Sus otros hermanos, Ses y Neptis, también estaban casados. Osiris y Ses se pelearon varias veces, aunque hay diferentes versiones de lo que había detrás de esto. Una versión dice que Osiris pateó a Ses, mientras que otra dice que Osiris tuvo una aventura con Neptis. Cualquiera que sea la causa, Ses se vengó cortando a Osiris en 42 pedazos y dispersándolos por todo Egipto. Set luego usurpó el trono de Egipto para sí mismo. La Isis sin hijos estaba angustiada por la muerte de su marido. Junto con su hermana Neptis, buscó por todas partes las partes de su cuerpo. Los volvió a armar con la ayuda de dos dioses egipcios de los muertos, Anubis y Tot. Lo envolvieron como una momia. Luego concibió un hijo con el cadáver restaurado, a quien llamó Horus. Horus, hijo de Isis y Osiris, siempre estuvo en peligro. Isis se escondió en los matorrales de papiro del delta de Egipto para darle a luz. Ella temía que Ses lo mataría para evitar que ascendiera al lugar que le correspondía en el trono de Egipto. Cuando era niño, alimañas como serpientes y escorpiones representaban una amenaza constante. Isis usó hechizos mágicos para curarlo de su veneno. La maternidad era un papel importante para las mujeres del antiguo Egipto. Los niños de la vida real en el antiguo Egipto enfrentaron amenazas similares de serpientes y escorpiones. Para curar o proteger a los niños de su veneno, las antiguas madres usaban pequeñas estelas conocidas como Horus Hippi. Estos artefactos representaban al niño Horus sujetando y pisando animales peligrosos. Los hechizos inscritos en ellos invocan la historia de Horus siendo picado por un escorpión. Las madres vertían agua sobre estas estelas mientras recitaban hechizos y usaban el agua para curar a sus hijos. Horus vengó la muerte de su padre. Isis creó a Horus con odio hacia su tío Ses y sabiendo que él era el gobernante legítimo de la tierra. Ya adulto, llevó su caso ante la Eneada, una corte de 9 dioses egipcios. Ambas partes exponen su caso ante estos jueces. Respondieron estableciendo una serie de desafíos para los dos contendientes, y Horus ganó todos los desafíos, a veces haciendo trampa. Un papiro de la dinastía 20 cuenta toda la historia, conocida como las contiendas de Horus y Ses. El caso duró 80 años. Por ejemplo, Isis sedujo a Ses y consiguió que reconociera el derecho de Horus al trono. Durante una competencia para navegar barcos de piedra, Horus logró ganar remolcando la madera para que pareciera piedra. Todos se convirtieron en Osiris cuando murieron. La historia de Isis y Osiris jugó un papel descomunal en el ritual funerario real. Cuando un rey moría, lo confundían con Osiris. Los reyes fueron enterrados en sarcófagos que tomaron la misma forma que el Osiris muerto y momificado. No es sorprendente que el Horus viviente estuviera asociado con el rey gobernante. El mito de Isis y Osiris se democratizó en el antiguo Egipto. No solo se asoció al rey muerto con el dios, sino que finalmente se hizo referencia a todas las personas muertas con Osiris antes de su nombre, tal como nos referimos a alguien como el difunto fulano de tal en inglés. El nombre de Osiris aparecería en los monumentos y artefactos funerarios antes del nombre del difunto. A menudo, los ajuares funerarios de las tumbas incluían una figura en forma de Osiris.
Esto se conocía como una momia de maíz, ya que contiene granos de trigo germinados junto con arcilla o arena y, a menudo, se colocaba en su propio sarcófago de madera en miniatura. Los dos templos restantes de Isis y Osiris estaban bajo el agua. El Osireyón en Ebaides es un templo único dedicado al dios Osiris. Está ubicado detrás y en un nivel más bajo que el templo de Seti y en el sitio. Aunque algunas personas piensan que esto significa que era mucho más antiguo que el templo de Seti, es más probable que los egipcios lo construyeran de esa manera debido a las asociaciones de Osiris con el inframundo. El templo hoy en día a menudo está lleno de agua, debido al aumento del nivel freático en el área, no al proyecto. El templo de Philae es otra joya de templo. Ubicado en una isla al sur de Asuán, este templo es uno de los templos sobrevivientes más completos, con casi todo el complejo construido bajo los gobernantes romanos y ptolemaicos de Egipto. El templo fue un imán para los seguidores de Isis en todo el Imperio Romano, quienes dejaron grafitis de sus visitas. El templo tuvo que ser trasladado a una nueva isla en un terreno más alto, ya que quedó sumergido por la construcción de Asuán y Iqdams en el siglo XX. Los egipcios crearon estatuas de bronce de Isis y Osiris. Los egipcios han estado haciendo estatuas y figurillas de metal desde el Imperio Antiguo. Pero debido al deterioro y la reutilización del metal, la mayoría de las figurillas de metal datan del periodo tardío. En particular, las figurillas de bronce de los dioses egipcios Isis y Osiris son muy comunes. En estas figurillas de Isis y Osiris, Osiris tiene forma de momia, vestido a la manera típica de la realeza, sosteniendo un bastón y un mayal. Lleva un tocado real conocido como Atef corona. Isis, por otro lado, se representa amamantando a su hijo Horus en su pecho izquierdo mientras está sentada en su regazo, ya que uno de sus roles destacados en el antiguo Egipto era el de la madre ideal. Los adoradores de estas deidades habrían comprado estas figurillas fabricadas a granel para presentarlas como ofrendas en los templos de todo Egipto. El culto a Isis estuvo muy extendido durante el dominio romano. Con la popularidad del templo de Philae entre los visitantes extranjeros, la veneración de Isis se extendió por todo el Imperio Romano y sus seguidores construyeron templos en toda Europa y Asia hasta Afganistán. Su adoración llegó incluso a Inglaterra, donde sus seguidores construyeron un templo en el corazón de lo que hoy es Londres. Durante un periodo de tiempo después del final de la era faraónica, Egipto estuvo poblado por una mezcla de cristianos y paganos, todos los cuales adoraban diferentes versiones de los dioses egipcios. Uno de los lugares de peregrinación pagana más populares fue el templo de Isis de Menutis, ubicado al este de Alejandría. Muchos egipcios sin hijos acudían al templo para pedirle un hijo a la diosa, y otros acudían para curarse de diversas dolencias. En un caso, el esposo de una pareja sin hijos tuvo relaciones sexuales con la estatua de Isis y luego tuvo relaciones sexuales con su esposa. Supuestamente concibieron un hijo como resultado. Las autoridades de la iglesia trataron de desacreditarlos diciendo que el bebé había sido comprado por sugerencia de uno de los sacerdotes del templo. La iglesia cristiana solo logró terminar con el culto a Isis en el sitio al transferir las reliquias de los mártires cristianos Ciro y Juan al sitio. El nuevo santuario ofrecía muchas de las mismas virtudes curativas que su predecesor. Las mujeres islámicas creían en las virtudes curativas de Isis. Si bien los cristianos destruyeron muchas de las estatuas de Isis que quedaron en su tiempo, muchas de ellas seguían en pie mucho después de que el Islam se convirtiera en la religión dominante en Egipto. Según el jurista musulmán del siglo XIV Ibn Taymiyya, las mujeres todavía acudían en masa a estas estatuas por sus virtudes curativas. Las mujeres de su época solían visitar y frotar una estatua de Isis amamantando a Horus para curarse de muchas dolencias. Una mujer embarazada temerosa de un parto difícil frotó la cabeza de Horus. Una madre lactante se frotó el pecho para aumentar el suministro de leche. Una mujer que sufría de amenorrea se frotó el área debajo de las rodillas. Culto moderno de Isis. Mientras que el culto a Osiris se extinguió en el siglo V DC, Isis sigue siendo reverenciada como diosa madre.
En 1976, la irlandesa Olivia Robertson fundó la Hermandad de Isis. La organización respeta las demás creencias religiosas de sus miembros, pero promueve el amor, la belleza y la abundancia, todas cualidades asociadas con la antigua Isis. El grupo tiene miles de seguidores en todo el mundo. Isis y Osiris no tienen nada que ver con el grupo terrorista. La reputación de Isis se vio sacudida cuando el grupo Estado Islámico saltó a la fama a principios de la década de 2010. A menudo traducido como Estado Islámico en Irak y Siria y abreviado como ISIS, los medios de comunicación comenzaron a pronunciar el acrónimo como el nombre de la diosa. Esto causó muchos problemas para las empresas, incluidos los salones de belleza, las tiendas de ropa y las compañías farmacéuticas que usaban el nombre y la imagen de la diosa como parte de su marca. Comenzaron a recibir amenazas e incluso ataques violentos de personas ignorantes que no conocían a la diosa y sus acciones se vieron afectadas. Muchos cambiaron su nombre. Además, los seguidores modernos de Isis se desesperaron por haberse transformado inesperadamente a la vista del público de seguidores de una antigua diosa en una organización terrorista. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Ya conocías alguno de estos datos sobre Isis y Osiris? ¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este asunto, ya que nos encantaría saber de usted y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los videos intrigantes que publicamos cada semana. Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no dejes de pinchar en alguno de estos videos que te proponemos. Hasta el próximo video.